Podcast Nuevo Horizonte. Bienvenidas y bienvenidos al podcast nuevohorizonte.info. En este episodio, el activista Julio Mosquera nos narra la historia de la corporación Nelson Mandela de Medellín y el abogado Víctor Córdoba habla del racismo estructural en Colombia. Historia y evolución de la corporación Nelson Mandela de Medellín. La corporación Nelson Mandela fue creada en el año 2000 con el propósito de promulgar los derechos humanos del pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero en todo el territorio nacional. Su asentamiento y su sede principal es la ciudad de Medellín, donde nació, donde se creó. Y fue creada precisamente con el nombre de Nelson Mandela, porque en esa época Nelson Mandela había salido de la cárcel, ¿sí? Después de haber pagado una pena de 27 años por reclamar y promover los derechos humanos. Él reclamaba en esa época la libertad, la igualdad y la participación, y que su pueblo no fuera seguir siendo explotado, ¿sí? Por fuerza, por países extranjeros, ¿sí? Donde explotaban todos los recursos naturales. Y entonces nosotros acá tuvimos la entereza de crear esa organización en su nombre, ¿sí? porque era lo que nosotros estábamos también viviendo acá en Colombia. Siempre el tema del racismo, ¿sí? De la discriminación, la xenofobia, ¿sí? Todo eso lo hemos vivido nosotros acá en Colombia, como se vivía también en Sudáfrica. Y por eso creamos esta organización para promulgar y promover los derechos humanos, ¿sí? De las comunidades negras a nivel nacional, ¿sí? Y en eso estamos hasta ahora, promulgando esos derechos humanos, reclamando, promoviendo los derechos humanos que nos dio la Constitución del 91 y la Ley 70 de 1993, que es la ley que nos rige al pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero en el país. Principales características de la Comuna 7, Robledo, en Medellín. Robledo es un territorio diverso y heterogéneo. Está ubicado en una zona estratégica para la región y el país, por ser punto obligado de paso entre el Valle de Aburrá, los municipios del occidente antioqueño y el Mar Caribe. Hace parte de la zona noroccidental, o sea, zona 2, zona donde están las comunas 5 Castillas, 6 12 de octubre y la 7 que es Robledo. En la actualidad, la Comuna 7 Robledo cuenta con 9 equipamientos en salud, 5 de ellos de primer nivel y uno de segundo nivel. Y los 3 restantes del nivel 3, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Universitaria Bolivariana y la Clínica Cardiovascular Santa María, de impacto no solo local, sino también municipal, departamental, nacional e internacional. La Comuna 7 Robledo cuenta con 31 instituciones públicas de básica primaria, secundaria y 36 privadas. El racismo sistémico y estructural en la sociedad colombiana. Continuando con nuestras reflexiones acerca del racismo sistémico en Colombia, queremos partir de una convicción que tenemos en el sentido de que existen muchos pueblos en el mundo que después de un periodo de dominación por parte de otros pueblos, que en algún momento lograron dominarlos o someterlos
por el poder de las armas u otras circunstancias que se dieron en algún tipo de coyuntura, hoy todavía, después de muchos años de haber pasado esa situación problemática, siguen sufriendo los efectos de dicha dominación mediante un entramado social que se ha perpetuado en el tiempo y que ha mantenido los efectos nocivos de dicha dominación, al dar cuerpo a la misma mediante una teoría determinista que establece las posibilidades de ascenso en la escala social a partir de unos supuestos étnicos o raciales, teorías como la pureza de sangre, las razas superiores, herencia genética, entre otras, que son la base de las teorías racistas y prácticas discriminatorias que han dado origen a lo que llamamos racismo estructural, que no es otra cosa que una sociedad racista establecida para conservar generación tras generación los privilegios de una clase social sobre otras clases sociales a partir de imaginarios colectivos, supuestos y estereotipaciones que suponen limitaciones innatas de grupos étnicos o raciales por su herencia genética. Este racismo sistémico está enclaustrado en toda Latinoamérica y Colombia como uno de los países que más ha sufrido ese efecto. Nos da una muestra de que eso hay que combatirlo en consonancia con los compromisos que ha suscrito nuestro país en el marco de las Naciones Unidas de lucha por la erradicación de todas las formas de discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. Partiendo de investigaciones científicas que nos dicen que no es sustentable científicamente el mito de las razas humanas, proponemos el concepto de linaje, etnias o pueblos para referirnos a los grupos con ancestros comunes y, de otro lado, tras la prueba científica, a partir del descubrimiento del genoma humano, que deja en entredicho las clasificaciones tradicionales de raza. Al no tener que ver con proximidades genéticas entre los grupos racializados por la ideología dominante, ya que cada sociedad realiza una clasificación arbitraria de supuestas razas que no tienen la misma aplicación en otras sociedades, que realizan otra estructuración del mismo fenómeno, por lo que no podemos generalizar válidamente teorías no probadas o concepciones arcaicas que establecieron un orden mundial eurocéntrico a partir de una posición de poder económico y militar. Lógicamente, en esta concepción de racismo estructural que estamos analizando, Europa lidera a nivel mundial la fuerza de imponer en otras culturas el tema de raza superior, partiendo de que Europa es una raza única, lo que no es cierto, pues hay muchos grupos étnicos que en tiempos antiguos pelearon entre ellos por uno considerarse de raza más pura que los otros. Aún hoy en día todavía siguen manejando esos conceptos entre ellos mismos, por lo que no podemos hablar de una raza europea unificada, pues ni cultural ni genéticamente se ha probado que exista una raza europea. Existen muchos grupos étnicos europeos que se arropan bajo un manto llamado raza blanca, que lógicamente es una ficción.
En la América hispana, tras el profundo mestizaje que se presentó, a pesar de las restricciones dadas por la corona y la iglesia, se dio una separación de la sociedad en un sistema de castas en el que se combinaba el porcentaje de sangre europea y el porcentaje de sangre amerindia o africana con el fenotipo para definir la posibilidad de ascenso o descenso en la sociedad. Esta forma de agrupar a la población para dividirla y poder dominarla con más facilidad dio sus frutos durante la colonia y sigue incidiendo en nuestros días, pues es la base de la estructura social actual en nuestro país y rige de alguna manera nuestra sociedad, en muchas ocasiones de forma muy sutil y natural para la mayoría de las personas. Las bases de este racismo estructural fueron sentadas por la Iglesia Católica al autorizar la esclavización de los africanos como la mejor forma de evangelización, sustentado con interpretaciones amañadas de la Biblia, y de otro lado, la normativa que la corona española estableció inicialmente sobre la esclavización de los africanos y que fue secundada por otros países como Portugal, Francia, Inglaterra y demás países colonizadores de África y América. La limitación de los derechos de las descendencias de los miembros de estas castas, fruto del mestizaje, lograron un entramado que dificulte el ascenso social en una sociedad racista y clasista. Hoy en Colombia seguimos viviendo los efectos de esta estratificación social y económica, pues podemos mirar sin temor a equivocarnos que la base social de los grupos étnicos afrocolombianos e indígenas o población originaria de América y de Colombia es la más empobrecida en nuestro país. Y esto se debe precisamente a esa estructura racista que aún hoy persiste y que impide el ascenso de los miembros, los descendientes de estos pueblos, ya que aunque Colombia es un país de un alto nivel de mestizaje, todavía se sigue manejando en las castas dominantes el mito de la raza pura o de la descendencia europea, desconociendo el mestizaje que está tan entramado en toda nuestra sociedad. Hoy los que tienen el poder, las clases poderosas, se autodenominan así blancos, aunque al entrar en contacto con los pueblos europeos y Norteamérica, les hagan entender que ellos no son blancos y no se han aceptado en esa sociedad como sus iguales. Pero al interior de nuestro país siguen cada una de las instituciones que se mantienen desde la época de la colonia y que fueron algunas reforzadas a partir de la independencia de nuestro país. Sigue manejándose un racismo institucional que genera una inequidad para el acceso a la solución de las necesidades básicas de toda la población de estos grupos étnicos y de gran parte de la población mestiza que de alguna manera se asemeja más a estos grupos étnicos que a la élite gobernante. El sinnúmero de acciones emprendidas por la Comunidad de Naciones, hoy encarnadas por la Organización de Naciones Unidas, ONU, y algunas de sus agencias o estrategias globales como la UNESCO y el Comité Permanente para la Eliminación
de la discriminación racial al interior de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a lo largo de más de 5 décadas ha permitido desarrollar una amplia batería de instrumentos para superar las barreras de la discriminación, el racismo y la xenofobia. Pues partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y culminando con los mandatos emanados de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, y las formas conexas de intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica, en 2001, podemos establecer una evolución positiva del concepto raza y establecer cómo este concepto se incorpora a los estándares internacionales para promover los derechos humanos de las minorías étnico-raciales, y aunque el debate sobre la existencia de diferencias de carácter biológico entre los seres humanos aún no se ha agotado, desde la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia y demás formas conexas de intolerancia del 2000 en Italia, se asume que la mayoría de los expertos en la materia coinciden en que desde el punto de vista científico y antropológico carece de fundamento la teoría de que los seres humanos pueden dividirse en distintas razas, pues no hay más que una raza, la raza humana. Por lo anterior, desde esta tribuna de opinión, que es el periódico Nuevo Horizonte, proponemos a nuestros lectores un diálogo abierto y constructivo, no solo para develar la naturaleza del racismo, la discriminación racial y la xenofobia en nuestro país, sino también para hacer una causa común sobre la erradicación del racismo y la discriminación racial y la xenofobia en nuestro país. Para ello estamos proponiendo la creación de un observatorio que nos permita detectar personas, instituciones y círculos sociales donde este tipo de prácticas sigan teniendo eco, para procurar su transformación a partir de prácticas inclusivas, curativas, de decantación de estas problemáticas y su reemplazo por actitudes más acordes con los nuevos tiempos. Esperamos que se manifiesten a través de nuestras páginas frente a esta propuesta y se integren a este grupo que esperamos crezca mucho, de personas que proscribimos todas las prácticas racistas, discriminatorias y xenofóbicas y busquemos una sociedad más igualitaria que derribe estas viejas estructuras sociales que todavía nos aquejan. Mensajes de nuestros lectores enviados a través de nuestras redes sociales. Entre los múltiples mensajes enviados a nuevohorizonte.info destacamos los siguientes. J.R. Asprilla nos escribe desde Medellín y dice: eso del racismo sistémico estructural es un hecho hoy, incluso en sociedades urbanas educadas de Medellín. El trato diferencial que recibimos los afros es de una característica de conmiseración diluida con un poco de desprecio. Yo lo he vivido, es muy frustrante además ver que son nulos los avances reales en la lucha contra la discriminación racial, más allá de los eslóganes. Gracias por su opinión, J.R. Asprilla, y continuamos con Donna, que nos escribe desde Miami. Nos dice Donna: soy colombiana, mujer afro, profesional, sigo al periódico Nuevo Horizonte desde cuando vivía en Medellín y estaba impreso en papel. Hoy, a través del portal web nuevohorizonte.info, tengo el gusto de seguirlos a pesar de la distancia física. Felicitaciones y gracias. Gracias a ti, Donna, por esos comentarios tan alentadores. Por último, Johnny escribe desde Quibdó. Nos dice: conocí su página web,
nuevohorizonte.info y me sorprendió muy favorablemente este esfuerzo. Mis congratulaciones y adelante. Muchas gracias, Johnny, y esperamos que ustedes nos escriban para poder compartir esas opiniones con nuestros oyentes. Mil gracias. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7 Robledo a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.